Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, éxitos para todos en sus estudios. Vamos a trabajar hoy las operaciones de suma y resta de vectores usando este programa que es GeoGebra, ¿sí? Entonces vamos primero a ubicar un vector U en GeoGebra, definimos dos puntos, lo podemos hacer con esta función, se llama vector, lo podemos hacer con esta función, y este vector pues es un vector libre, lo puedo mover a cualquier posición en el plano, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el vector U, ¿de acuerdo? Vector U, listo. Definamos otro vector. Este vector igual, dos puntos, lo hacemos con esta función de aquí, vector. Igual este vector es libre, lo puedo mover hacia donde yo quiera en el plano. Y entonces lo que voy a hacer enseguida será realizar la suma de este par de vectores. ¿Cómo hacemos o cómo realizamos esta suma? Tenemos varias opciones. Una, GeoGebra lo hace simbólicamente. Entonces tenemos el vector W es igual a U más V. Y me dice que ese vector resultante de la suma de U más V es W. Y está aquí. Tiene coordenadas 2, 6. Pero ¿cómo es que GeoGebra encontró esto? Vamos a mirar. Hay una forma de hacerlo gráficamente. ¿Qué pasa si yo muevo V al origen y en el final de V, es decir, en el punto D, ubico al vector U? Miren lo que pasó, ¿sí? Ubico el vector V, en el final de V coloco el vector U, donde nace el vector U, y miren, el resultado de W es donde arrancamos con el sistema, el inicio de V y el final de U. Este sería el vector W, es decir, este método es conocido como el método de cabeza y cola, ¿sí? Entonces yo puedo colocar donde termina un vector el inicio del otro y de esa manera obtener la suma vectorial. Pero miren lo que pasa. ¿Qué pasa si hacemos U más V? El mismo resultado, es decir que la suma es conmutativa. Este es una de las propiedades y este es uno de los métodos para sumar vectores. Entonces tenemos U más V. Además, revisemos aquí en la pantalla de GeoGebra. Si tenemos U con coordenadas 5, 3 y V con coordenadas menos 3, 3, 5 más menos 3 nos daría 2. Y 3 más 3 nos daría 6. Mire las coordenadas del vector resultante. 2, 6. 2, 6. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos ya dos formas de sumar vectores teniendo las coordenadas de punto de origen y punto final del vector. Ahora, hay otra forma de hacerlo. Entonces, vamos a ocultar este vector W. Vamos a ubicar el vector U en el origen, el vector V en el origen, el vector U en el origen y vamos a trazar, vamos a construir un paralelogramo teniendo estos dos vectores como lados del paralelogramo. Voy a usar aquí una paralela a este vector por este punto y voy a usar una paralela a este vector por este punto, ¿sí? Entonces, si lo observamos, el vector resultante está entre C y donde termina el sistema, es decir, construye un paralelogramo y donde en el punto origen, donde nacen los dos vectores en su diagonal, hasta el punto G tendremos el vector suma. Este es el resultado de B, que le voy a cambiar de color, propiedades color, pongámoslo en color gris, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo con el vector W. ¿Recuerdan que W era la anterior respuesta que teníamos en el método de cabeza y cola? Este método de construir paralelas a los vectores y construir un paralelogramo, este paralelogramo CDGB, es conocido como el método de paralelogramo para sumar vectores. Entonces tenemos tres formas: con las coordenadas, sumando como operaciones entre matrices, en vista a que un vector también es una matriz. Tenemos el método de cabeza y cola y tenemos el método del paralelogramo para sumar vectores, ¿de acuerdo? Ahora realicemos algo más acá. Bueno, revisemos qué más podemos hacer con esto en la resta de vectores.
Bueno, entonces tenemos el vector v, el vector u, que lo podemos colocar en cualquier lugar, son vectores libres, sin embargo sus componentes en x, y para el caso de GeoGebra siguen siendo las mismas. Vamos a construir el vector menos v, y entonces lo que tendremos que hacer será tomar como punto de origen a h, como punto final y, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos el vector menos v, es decir que c es igual a menos v. Pues lo que tenemos es el mismo módulo del vector, pero diferente sentido, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer enseguida será sumar u más c, que es menos v. Entonces utilicemos los mismos métodos de ahorita y podemos traer el vector c al origen, donde termina el vector c, ubicamos el vector u, y el vector resultante de la suma será h y v, ¿de acuerdo? Esa puede ser una forma. La otra, colocamos en el vector u en el origen y le decimos a GeoGebra que nos sume u más c. Y tenemos este resultado. Lo podemos comprobar, ¿no? Entonces podemos trasladar c al final y verificar, mírenlo, ¿sí? Nos resultó como la suma de u más c usando el método de cabeza y cola. En el final de u coloco c y obtengo el vector d, que es el resultado de la suma, o si queremos lo podemos hacer aplicando la propiedad conmutativa. Entonces tenemos c más u, el mismo resultado, ¿cierto? Y si no, pues podemos usar el método del paralelogramo, comprobémoslo. Vamos a trazar una paralela a este vector por este punto, y luego una paralela a este vector por este punto, y tenemos el vector d. Tres métodos distintos para sumar o restar vectores, ¿sí? Igual, aplica las mismas propiedades que ya hemos estudiado en el curso. Bueno, muchas gracias a todos y éxitos. Espero esta herramienta los apoye en sus estudios. Gracias.